Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy estamos visitando Parque Nacional de Etosha, aquí en Namibia, y es famoso por ser uno de los lugares mejores en todo el mundo para ver animales. Y pues ya pueden ver, hay una cantidad de cebras aquí y este parque es increíble. Tú simplemente puedes ir en tu carro, cualquier carro puede hacerlo y hay animales por todos lados. Vas a ver cebras, jirafas. No hemos visto elefantes, pero creo que vamos a verlos más tarde hoy. Aquí tenemos, pues no podemos pasar porque los cebras están en la vía. Es increíble qué tan lindo es este animal. Cuando tú ves una cebra, la primera cosa que piensas es, yo quiero ir a África y montar una. Pero desafortunadamente no puedes hacer eso. A pesar que se parecen mucho a los caballos y los burros, las cebras nunca han sido domesticadas. De hecho, tienen muy mal genio y por esa razón es el animal más peligroso en los zoológicos. Pero la cebra es tan cercano al caballo y al burro que puedes mezclarlos. Por ejemplo, si una cebra tiene un bebé con un burro, tienes un cebrazno. Es muy raro, pero he visto uno. Lo vi en Colombia, en la casa de Pablo Escobar. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. Me siento muy bendecido que puedo venir aquí y tengo la oportunidad de ver cebras, jirafas y pues todos los grandes de África, no en un zoo, en su hábitat libres. Es una locura. Hay demasiados animales. Es que a veces tú haces un safari, quizás ves un animal y una hora después hay otro animal, pero aquí cada 5 minutos vas a ver algo. Mira la vía. Todavía no podemos pasar. Hay más cebras ahora cruzando. No, es espectacular este lugar. Aquí tenemos una vista de la cuenca de Etosha y es un salar grande que está aquí en el parque. El parque tiene un poco más que 22,000 kilómetros cuadrados y casi un cuarto es este salar. Y el nombre Etosha significa el gran lugar blanco. Entonces el nombre del parque es por el salar. Una locura de elefantes. Wow. Wow. Cuando llegamos yo pensé, espero que vemos un par de elefantes por lo mínimo. Y aquí, Llevamos un año viajando y creo que este es el mejor lugar que hemos visitado en todo el año. Cuando vas a ver animales, siempre te dicen es mejor temprano en la mañana y tarde en la tarde. Siempre te dicen eso y es cierto, pero una razón que este parque es tan especial es porque hay muchos pozos de agua. Entonces tú sales en la mañana y en la tarde y vas a ver muchos animales, pero en mediodía vienes a los pozos de agua, los animales tienen sed y se acercan y puedes ver muchos animales. Yo conté 16 elefantes, hay mínimo 16 aquí, quizás más. Y para mí, el animal más interesante de ver en los pozos de agua es el elefante. Realmente puedes ver cómo interactúan entre ellos. No simplemente van a tomar agua. Ellos socializan y mientras se bañan se nota que realmente lo disfrutan. Y los elefantes pequeños son muy juguetones e incluso tratan de jugar con otras especies. Y después de bañarse, es hora de ensuciarse. Ellos salen del agua y de una se cubren con polvo. La razón es porque esto les ayuda a protegerse del sol y también de los insectos. Entonces, si vienes aquí, no es como solo vas a ver unos animales en la mañana. Vas a verlos todo el día. Puedes pasar 12 horas aquí mirando animales. Pues esta es una razón que es tan famoso este lugar. Es una locura de animales. Es espectacular. Y algo que vas a notar en este video es que casi siempre estoy en el carro cuando grabamos y la razón es que es prohibido bajar del carro. Porque pues los animales aquí en África son muy peligrosos. Leones, leopardos, elefantes, todo te pueden hacer mucho daño. Pero podemos bajar aquí porque es un sitio para ir al baño. Pero mira, tienen que construir este mega cerca, tienes que llegar
abrir la puerta, meter el carro y cerrar la puerta, solo para ir pues a este baño aquí. También hay una zona de picnic. Incluso aquí hay unas poblaciones muy pequeñas en el parque que son para pues los empleados. También tienen restaurantes, hotel, zona para acampar, bomba para tanquear el carro. Pero también los pueblos pequeños tienen la mega cerca y al atardecer ellos cierran la puerta. Entonces es muy importante si vienes aquí, no llegues tarde. Tienes que llegar o cierran la puerta. Te dejan entrar, pero te dan una multa. Entonces es un consejo muy importante, no llegar tarde a las puertas. Hemos visto animales en otras partes del país, pero siempre se van corriendo. Hemos visto cebras, pero es imposible verlos de cerca. Pero como hay tantos carros aquí, ya están acostumbrados. Entonces tú puedes pasar y no se van corriendo, puedes tomar fotos muy buenas. Pero no son mansos, todavía son animales salvajes. Entonces no te acerquen para buscar comida. Si vas demasiado cerca, sí se van. Pero mira, es espectacular. Mira enfrente. No podemos seguir porque hay elefantes cruzando la calle. Entonces es genialísimo. Hay tantos animales aquí que es casi como estar en un zoológico. Pero la diferencia es que como no podemos bajar del carro, los animales están libres y nosotros estamos en las jaulas. Tenemos algo realmente especial aquí. Es un rinoceronte negro. Es muy raro ver este animal. Hay dos tipos de rinoceronte, el negro y el blanco. Y el negro está muy en peligro de extinción. Es porque su cuerno, que pueden ver, es muy impresionante. Vale más que el oro. Entonces mucha gente lo cazan. Pero aquí pueden encontrarlos en el parque. Pero de todas maneras es muy difícil. En otras partes del país hay tours solo para ir a ver este animal. Y incluso en el tour con un guía es muy probable que no lo vas a encontrar. Entonces tenemos mucha suerte verlo aquí. Y estuvimos explorando el parque en una zona donde no hay animales casi. Y pues decidimos volver a donde hay muchos animales y tuvimos la suerte de ver a este rinoceronte. Entonces es mucha suerte verlo, especialmente porque es mediodía. Él realmente no debe estar aquí comiendo a esta hora. Usualmente es más fácil verlos en la mañana o la tarde. Y el rinoceronte negro es uno de los 5 grandes de África, que son el rinoceronte negro, el león, leopardo, elefante y el búfalo. Y yo siempre pensé eran los 5 grandes porque para el turismo, pero no tiene nada que ver con el turismo. Son los 5 grandes porque son los 5 más difíciles y peligrosos para cazar. Pero ahora pues la gente puede venir al parque y disparar con cámaras. Hermosísimo, realmente. Podemos ir el resto del día sin ver ningún otro animal y ya es un día muy bueno. Buenísimo, la verdad. Qué hermoso. Cuando tú vienes aquí al parque, no es necesario contratar un guía para llevarte en un safari. Porque tú puedes entrar con tu propio vehículo y si tú miras la vía aquí, cualquier carro del mundo puede pasar. Entonces realmente no veo tanta ventaja porque yo estoy solo con mi esposa y hemos visto leones, elefantes, jirafas, rinocerontes. Entonces puedes venir solo y ver todos los animales de África que quieres. Incluso todos los carros tienen que estar en la vía. Entonces, incluso con un guía, con un Mega 4x4, ellos no pueden ir entrando al monte. Tienen que usar las mismas vías que tú. Un consejo es, si ves un carro parada o dos, quizás están mirando un animal. Pero cuando ves eso, no debes buscar animales. Primero, acércate al carro, pasar el carro y mirar los humanos en el carro. Porque a veces simplemente están mirando el mapa. O si están mirando un animal, pues van a estar mirando a la izquierda o la derecha y ya sabes dónde buscar para el animal.
Y ya con eso terminamos. Ha sido una experiencia maravillosa. África y sus animales es lo mejor que hay, es lo máximo. No hay nada mejor en el mundo, creo. Espero que disfrutaron este video. No olviden dar me gusta y no olviden suscribir a la página y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.